están escribiendo sobre el movimiento estudiantil, gente que no vivieron esa época. Fíjate que yo era de los llamados cabeza caliente, lo que no quería decir que no quiere decir eso que yo no pensara. ¿Mm? Pero por ejemplo, habían características que eran típicas de esa época, por lo menos del estudiantado. El estudiantado se sentía ante la criminalidad que se destapó de la era de Trujillo, se destapó una criminalidad, el conocimiento de crímenes y cosas, y de robo y de todas esas cosas, porque no se podía decir en la dictadura. Hubo una reacción de la juventud. La juventud se sentía molesta con sus padres, en sentido general. Los jóvenes, por lo menos que participaban junto con nosotros en las luchas callejeras y todas esas cosas. Y había algunos que había un sentimiento como de rectificación. También en esa época fue que surgió la idea lógica de que el estudiante era un privilegiado. Yo era de esos estudiantes, éramos 3.000 y que en la UAS, y nos considerábamos unos privilegiados porque el que pagaba la universidad era el Estado, la gente más humilde de este pueblo, y nosotros teníamos que redistribuirle. Ese era un sentimiento que había dentro de todo el Estado en esa época, que no te la mencionan en esta época. Ya no piensan en eso, ya piensan que ir a las universidades a hacerse de una profesión para ganar dinero, para sobrevivir. Y estaban esos dos sentimientos, entonces lo unía, tenían una unión muy grande con el pueblo. Es más, la dirigencia de Asdrúbal Domingo, que yo fui secretario general de la FED varias veces, después de varios periodos después de Asdrúbal, se caracterizaba por cosas que las nuestras no se caracterizaban. Nosotros, Asdrúbal, la lucha del estudiante con Asdrúbal Domingo era una lucha unida con el pueblo entero contra el antitrujillista. Tenía un carácter antitrujillista neto. Y entonces los estudiantes participaban en eso, como ustedes saben que participan los estudiantes. Pero en la época en que yo estaba, que el problema que se planteaba en la universidad era de cambiar a esas autoridades y venir con la comisión de reforma, porque esas autoridades se negaban a que la universidad dejara de ser una universidad, como nosotros le decíamos, de élite. O sea, la superpoblación universitaria que hay en la UAS ahora se logró en la época de nosotros. Y dirigían eso a mí, Abel, Cayetano Rodríguez. Yo era los chivitos de ahí, pero actuaba para llegar a secretario después de ellos, pues tuve que luchar mucho, participar en muchas partes. O sea, ese era el problema que teníamos nosotros. Ahora yo no sé qué es lo que ellos quieren, si es aumentar la ciencia dentro de la universidad, etcétera, etcétera. Pero había ese sentimiento en ese estudiante, el sentimiento de correspondencia y de responsabilidad. En esa época se hablaba mucho en todas las discusiones surgía una frase que era: tú no tienes derecho, ¿verdad? Tú no tienes derecho, tú no tienes calidad moral para hablar de esas cosas. Eso le retrata a ustedes que había un pensamiento sobre las cosas que se consideraban rectas y las que no eran rectas. Esa era una época que tenían esa característica, que yo lo estoy anotando. Y eso era así, porque yo lo estoy escribiendo así mismo, porque así que lo he visto en mi mente, del estudiante universitario de esa época. Continuamos ahí. Muy buena No. proposición. ¿Ustedes habían pensado en eso? Yo tengo la